Por comienzo esta comisión conjunta de legislación del trabajo y presupuesto. En primer término, agradecer como siempre a los trabajadores de la casa, audio, video, sonido, a nuestro equipo de servicios generales y a todos los que hacen posible que podamos estar aquí. Y vamos a dar los presentes. En el caso de la Comisión de Presupuesto, contamos con la presencia de manera virtual de los diputados Huet y Romano, presencial Matías López, Esteban Garrido, virtual Guillermo Suárez, Claudio Cingolani, Paola Michelotto, presencial Sergio Abrevaya, presencial Javier Andrade, virtual Marcelo Bowman, Natalia Fidel, María Celeste Peña y quien les habla, Claudio Romero, de manera presencial. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de todos los trabajadores que expresaba el diputado Romero, de la Comisión de Trabajo, en forma presencial, quien les habla, y el vicepresidente, el diputado Garrido, en forma virtual, la diputada Villafruela Jimena, Morán Rodrigo Matías y Lucía Cámpora. No sé si me estoy olvidando de alguien. Estamos bien, entonces. Tenemos dos mails que en base al uso de la media hora establecida por el reglamento, que paso a leer. Ciudad de Buenos Aires, 22 de septiembre del año 2021. Señor presidente de la Comisión de Trabajo de la Legislatura, doctor Santiago Roberto. Me dirijo a usted en mi carácter de secretario general del Sindicato de Educadores de Buenos Aires y en representación de Intersindical Docente integrado por AMET, ADEF, AMC, CPD, ACET, ADIA, Compromiso y SUETRA, todos sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo de la reunión informativa conjunta con la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que considerará los proyectos 1106 de 2021, 1186 de 2021, 1837 de 2021, a efectos de manifestar lo siguiente. Los referidos sindicatos docentes le manifestamos, tal como lo venimos haciendo en forma reiterada y desde hace muchos años en las reuniones paritarias docentes de la jurisdicción, que reclamamos la inmediata reforma de la Ley 4110 del año 2011, que norma el régimen de asignaciones familiares, de forma tal que se proceda a actualizar los montos que se perciben en conceptos de asignaciones familiares, los cuales han quedado absolutamente desactualizados al punto de incumplir con los objetivos que les son propios, que se propusieron en la citada ley y sus precedentes. Asimismo, reclamamos que la futura norma disponga que los montos de las asignaciones familiares tengan una cuantía tal que les permitan cumplir con sus objetivos, tal como se encuentran previstos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que la nueva norma disponga un mecanismo de actualización automática de los montos de forma tal de evitar el deterioro del mismo producto del proceso inflacionario. Que el rango de ingresos que posibilite el acceso a la percepción de las asignaciones familiares contemple, sin exclusiones o topes máximos, a la totalidad de las situaciones salariales que se presentan en la actividad docente de nuestra ciudad. Solicitamos también al señor presidente que se nos permita participar en los futuros debates que se realicen en relación a la redacción de la futura norma. Sin otro particular, los saludo con la mayor consideración, doctor Raúl Sánchez Alberti, secretario general, Sindicato de Educadores de Buenos Aires. Y tengo un segundo mail, también de Ademis. Para esto necesito anteojos. Cava, miércoles 22 de septiembre de 2021. Por la presente, nos dirigimos a las autoridades presentes en la reunión de diputados, diputadas, informativa conjunta con la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, en relación a la modificación del anexo 2 del régimen de asignaciones familiares de la Ley 12.208. En lo particular, la destinamos a los diputados presidentes de las comisiones, Roberto Santiago Luis y Romero Claudio Ariel, y a los funcionarios presentes del Ejecutivo. Desde Ademis queremos manifestar, en principio,
nuestro absoluto descontento al no ser convocados en nuestro carácter de dirigentes gremiales de la docencia CABA a la hora de tratar asuntos tan relevantes como las asignaciones familiares, tan relevantes para nosotros y tan relegadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su Ministerio de Educación. Consideramos una afrenta y la falta de respeto no invitar a los legítimos interlocutores de los y las trabajadoras de la educación. Imponer leyes y normativa es costumbre del oficialismo porteño y el órgano que legitima sus políticas públicas es esta legislatura. Ya es de público conocimiento que desde el año 2011 las asignaciones familiares se encuentran estancadas en un monto fijo que resulta una verdadera irresponsabilidad por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con los trabajadores y sus familias. Resulta inverosímil que las autoridades locales hagan caso omiso al nivel de inflación que ha sufrido nuestro país. Resulta que ahora, en pleno periodo electoral, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires parece recordar que tiene frenadas las asignaciones familiares desde hace más de una década y quiere hacer pasar su propio proyecto, cuyo expediente es el 2195J-2021, y está rubricado por Larreta, el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Murúa, y el jefe de gabinete, Felipe Miguel. Alcanza y sobra con una sola leída para verificar que la propuesta del Ejecutivo de Cava es similar a las miserias que propone en cada paritaria o en cada mesa salarial, siempre robándole al bolsillo de los sectores populares. El proyecto de ley presenta como supuesta innovación el concepto de UMAF, Unidades Móviles Asignaciones Familiares. No es más que un juego de palabras que esconde aspectos que deben tener ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están permitiendo estos salarios que apenas si son de subsistencia. Para ser concretos, se debe considerar como marco de referido el alto grado de inflación creciente que ha llegado al 50.2 interanual. Por lo tanto, consideramos en carácter de urgencia salarial aumentar las asignaciones familiares y establecer un mecanismo de actualización automática según la variación inflacionaria. Los salarios de las y los trabajadores vienen perdiendo poder adquisitivo y los montos pagados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son irrisorios. También queremos manifestar nuestro rechazo a los expedientes 106 de 2021 y 1186 de 2021, que son autoría del diputado Abrevaya Sergio, por un lado, y los diputados Muñoz, María Rosa, Roberto Santiago Luis, por el otro, ya que también son meros parches de coyunturas que no van al fondo del problema y no proponen la actualización automática según la inflación. Además, otro grave percance consiste en que deja anclados los aumentos al presupuesto. Por lo tanto, el proyecto presentado por el Frente de Todos le deja al gobierno de la ciudad de Cava la potestad de manipular las asignaciones según sus intereses. Desde la reivindicación de nuestro rol de trabajadores de la educación, queremos manifestar nuestro apoyo al expediente 1837 de 2021, que tiene por autores a los legisladores del FIT, Martín Amanda, Almeida Pablo, de Mendieta Mercedes. Su proyecto de ley viene a zanjar una década entera en donde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo caso omiso a los reclamos que venimos sosteniendo. Desde ADEMIS acompañamos a los legisladores que luchan por recuperar nuestro salario y otorgarle dignidad a las asignaciones familiares. Sin otro particular, saludamos cordialmente a quienes se encuentran tanto virtual como presencialmente en la reunión informativa sobre la modificación del anexo 2 del régimen de asignaciones familiares de la Ley 12.208. Yo ahí intercalé mal un párrafo, pido perdón, pero para que se entienda, lo que no dije tiene que ver con, desde ADEMIS manifestamos nuestro rechazo, ya que el conjunto de la ley se refiere al proyecto del Poder Ejecutivo, ya que el conjunto de la ley sigue la premisa de tirar a la baja el salario de los trabajadores, no propone actualizar las asignaciones según la inflación. La razón es clara,
ya que venimos siendo las principales víctimas del ajuste que se desarrolla. Como trabajadores sabemos bien que la inflación es uno de los mecanismos del que se valen los gobiernos y las patronales para descargar la crisis sobre las y los trabajadores. Desde el 2011 tuvimos una inflación acumulada de aproximadamente 1000%. Cualquier actualización sobre estos ítems debería tener el piso de este aumento y para evitar nuevos desfasajes, su actualización deberá ser automática. El proyecto de ley del Ejecutivo propone todo lo contrario y además tiene implícita la provocación de querer simular ser progresista al incluir como asignación familiar a las víctimas de violencia de género, pero sin abarcar en su totalidad la problemática. Una vez más, es una política de maquillaje. Si tuvieran verdadero interés en la violencia de género, hace tiempo que hubieran tratado en esta legislatura la ampliación de la licencia asistenta y propuesta por el FIP para el traslado de institución a quienes sufren de violencia de género o institucional. Bueno, estos son los 2 mails que han llegado a ambas comisiones. Queríamos cumplir en leerlo. Quiero agregar que en forma presencial se encuentra de la Comisión de Legislación Laboral el diputado de Las Palmas, Álvarez de Las Palmas, Ariel, y no sé en forma virtual si se sumó alguien más, pero lo diré próximamente. Está la diputada Mendieta y el diputado Pablo Almeida también. Bueno, por el Poder Ejecutivo se encuentra para dar un informe Sebastián Fernández, que es el subsecretario de Recursos Humanos, así que le damos la palabra al subsecretario Fernández. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes, señoras legisladoras, señores legisladores, asesores y público en general. Antes de iniciar mi exposición, quiero agradecer a los integrantes de las comisiones de Legislación de Trabajo y Presupuesto, y en particular a sus respectivos presidentes, Santiago Roberto y Claudio Romero, por recibirnos en esta honorable casa. El motivo de mi presencia hoy consiste en presentar, en nombre del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley de asignaciones familiares para los trabajadores de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A modo de introducción, diré que el sistema de protección social argentino posee diferentes mecanismos de cobertura, los cuales alcanzan tanto a trabajadores como a otros miembros de nuestra sociedad, y que difieren de acuerdo a los ingresos que perciben o al grado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Para el segmento más vulnerable existe, por ejemplo, la asignación universal por hijo, que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social. Luego, para los trabajadores registrados con salarios medios, el sistema cuenta con las asignaciones familiares. Para aquellos con mayores ingresos, se brinda la posibilidad de deducir las cargas de familia del impuesto de los ingresos. En particular, el tema que hoy nos ocupa es el de las asignaciones familiares y este proyecto de ley que presentamos. Antes de contarles las características del proyecto, me gustaría compartir unas breves palabras sobre los regímenes de asignaciones familiares en la Argentina y en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro del sistema de protección social argentino, que les mencioné al comenzar la exposición, las asignaciones familiares son una herramienta fundamental para la protección de los trabajadores y en especial de sus familias. De las diferentes prestaciones monetarias que se otorgan a través de estas asignaciones, las más importantes son aquellas relacionadas con la manutención de nuestros hijos e hijas, ya que acompañan el ciclo de vida de una familia, contribuyendo con su bienestar y desarrollo. Cuando se enmarcan dentro de un régimen progresivo, las asignaciones mitigan la carga que puede ocasionar una familia numerosa para un trabajador o trabajadora. Asimismo, colaboran a disminuir las asimetrías salariales al interior de las organizaciones y de la sociedad. En Argentina, 13 jurisdicciones cuentan con regímenes progresivos, con valores diferentes para un mismo tipo de asignación, de acuerdo a la categorización según tramo de ingreso. Entre ellas se encuentran el Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Santa Cruz y Río Negro. Actualmente, con la ley vigente, los empleados del gobierno de la ciudad poseen un régimen de carácter regresivo, con prestaciones de idéntico valor independientemente de los ingresos de los beneficiarios, con montos desactualizados, además de tener un fuerte arraigo en la composición familiar tradicional. Durante estos últimos años, el Poder Ejecutivo de la ciudad ha trabajado en otros proyectos relacionados a los derechos de los trabajadores, como por ejemplo la carrera de la administración pública,
la carrera de enfermería y especialidades técnico-profesionales de la salud, y el cambio en el régimen de licencias familiares, que es adecuado a una perspectiva de género más justa e igualitaria. Ahora, luego de meses de análisis y trabajo entre varias áreas de gobierno, pudimos elaborar y concretar este proyecto de ley, el cual modifica radicalmente un régimen tan significativo como es el de las asignaciones familiares. Concretamente, el objeto de este proyecto propone avanzar hacia una transformación superadora del régimen actual, así como también de los regímenes existentes en otras jurisdicciones. Resulta evidente la necesidad de migrar hacia una ley con mirada integral y abarcativa. Más allá de resolver las cuestiones de corto plazo relativas a los montos de las prestaciones, la propuesta tiende a replantear el régimen en su conjunto, dotándolo de mejoras estructurales con ventajas que se sostengan en el tiempo y con una mirada innovadora, inclusiva y progresiva. Remarco, el proyecto prevé un régimen de carácter progresivo, donde aquellos con menores ingresos percibirán un monto mayor de asignación. Desde la ciudad creemos imprescindible que un nuevo régimen debe, además de otorgar una mejora significativa en los montos actuales de cada concepto, garantizar que esas sumas sean sostenibles en el tiempo. Con respecto a la actualización de los montos de las asignaciones y el rango de las bandas, la misma será automática y semestral. Se decide utilizar como mecanismo de movilidad el índice obtenido como el promedio simple de los aumentos salariales que los trabajadores de los 4 escalafones de gobierno acuerden en paritarias. Estamos convencidos de que esa es la manera más democrática y justa, ya que la negociación colectiva es el lugar donde los intereses de los trabajadores se encuentran representados, al tiempo que brinda una estabilidad sobre la relación entre la asignación, el ingreso y el rango de ingresos de tabla a la que pertenece el trabajador. Por otro lado, teniendo en cuenta que dicha movilidad se basa en el promedio simple de la actualización de los 4 escalafones de gobierno, esto es, carrera de la administración pública, de enfermería y especialidades técnico-profesionales de la salud, de profesionales de la salud y los docentes, la periodicidad será semestral, asegurando de esta forma previsibilidad para los trabajadores. Entendemos que si la frecuencia fuera menor, podrían generarse desfasajes y saltos de banda innecesarios. Otro de los beneficios de esta propuesta consiste en adelantar el pago de algunos conceptos, como por ejemplo el de ayuda escolar mensual y el suplemento mensual por hijo menor de 4 años. De aprobarse este proyecto, además del incremento que obtendrán, el mismo se abonará todo junto una vez al año. En el marco de este proyecto, se destaca que de los 47.000 trabajadores que hoy perciben asignaciones, alrededor de 26.000 se beneficiarán con los nuevos montos. En el caso de trabajadores con menores ingresos, esto puede representar más de un sueldo adicional en el año. Los restantes 21.000, que de aprobarse el proyecto superarían el tope de ingresos individuales previsto, continuarán percibiendo los montos que cobran actualmente en concepto de asignaciones familiares. Además, en el caso de que estuvieran percibiendo asignaciones relacionadas con hijos con discapacidad, los trabajadores se verán beneficiados con los nuevos montos, ya que para dichas asignaciones no se contempla tope de ingreso alguno. Para poder dimensionar el alcance de nuestra propuesta, queremos compartir este dato con ustedes. 1.557 hijos con discapacidad serán beneficiados por los nuevos montos. Sus familias pasarán de percibir 1.080 pesos de salario a 6.600 o 10.400 de acuerdo a la banda de ingresos en la que se ubiquen. Por otra parte, otros 41.120 hijos e hijas de los empleados de gobierno de la ciudad también serán alcanzados por la importante actualización de los conceptos. Un punto destacable que incluye este proyecto, validando el compromiso de esta gestión con los derechos de las mujeres y las diversidades frente a toda forma de discriminación y violencia, es el de la creación de la asignación especial por violencia de género. Esta asignación se otorgará por única vez y tiene por objeto acompañar y alentar a las víctimas de violencia de género a denunciar a sus agresores. Sobre este punto, quiero resaltar que no existe en la Argentina ningún régimen de asignaciones familiares que cuente con un concepto que brinde ayuda económica a las víctimas de estos hechos repudiables. Entonces, puede convertirse nuestra ciudad
en pionera en la materia en caso de aprobarse el proyecto. Quiero destacar, por otro lado, que el proyecto cuenta con el acompañamiento del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA, manifestado por acta de negociación colectiva 8 del 2021. Dicho esto, compartiré con ustedes una presentación en la cual podremos ver en detalle algunos puntos del proyecto, como los montos de los conceptos, los rangos de ingreso y algunos ejemplos que muestran las mejoras y beneficios que otorgará esta ley. Voy a compartir en el Zoom la presentación. Eso está viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, con respecto a la categorización según tramos de ingreso, lo que estamos proponiendo es la creación de un esquema por rangos de ingreso para dotar de progresividad, como explicamos anteriormente, al sistema. Fundamentalmente va a haber 3 bandas. La primera inicia de 6.500 pesos hasta 60.000, la segunda va de 60.000 pesos hasta 87.500, la tercera de 87.500 a 114.500 pesos, y ese sería el tope máximo de ingreso del régimen. Con respecto al valor de los conceptos, me interesaba detallarles los conceptos con su valor actual, frecuencia de pago y la comparación con la banda 1 que estamos proponiendo. La asignación por hijo de frecuencia de pago mensual pasaría de un valor actual de 270 pesos a un valor de 3.050 pesos en la banda 1. La asignación por cónyuge o conviviente o unión civil con frecuencia de pago mensual pasa de 100 pesos a 1.100 pesos. La asignación prenatal, frecuencia de pago mensual, tiene un valor actual de 270 pesos y en la banda 1 pasaría a 3.050. La asignación por hijo con discapacidad, de frecuencia de pago mensual, tiene un valor actual de 1.080 y pasaría a 10.400. La asignación por nacimiento de hijo, esta es de pago único, tiene un valor actual de 1.000 pesos y pasaría a 5.300. El nacimiento de hijo con discapacidad, también de pago único, pasaría de 3.000 a 6.650 pesos en la banda 1. La adopción o guarda, también de pago único, de 3.600 a 31.450 pesos. La asignación de adopción por discapacidad, pago único de 10.800 pesos a 31.450. La asignación por matrimonio o unión civil, de pago único, de 1.000 pesos a 7.900 pesos. Y la asignación que les comentaba anteriormente que estamos creando es la de violencia de género, también de pago único, por 18.300 pesos. En el próximo slide tenemos las de pago anual. Asignación complementaria por hijo, menor de 4 años. Esta es de frecuencia de pago anual, actualmente está en 1.800 pesos, la llevaríamos en banda 1 a 3.800. Complementaria por hijo menor de 4 años con discapacidad, frecuencia de pago anual, valor actual 5.400 pesos y la banda 1 la llevaría a 6.700. En el caso de la asignación por ayuda escolar mensual, lo que haríamos es llevarla a una asignación anual única de 3.800 pesos, cuando actualmente tiene un valor mensual de 100 y anual de 300. Misma lógica para la asignación por ayuda escolar con discapacidad mensual, que está actualmente en 300 pesos y la anual en 900, la convertiríamos en una asignación anual de 6.700 pesos. Trajimos además 2 ejemplos que entendemos son representativos, en 2 conformaciones familiares diferentes, como para que vean el impacto de la propuesta. En el primer ejemplo, estamos considerando una conformación familiar con cónyuge y 2 hijos escolarizados. En el régimen actual, esta conformación, en la banda 1, tiene 840 pesos mensuales más 600 pesos anuales. En nuestra propuesta pasa a 7.200 pesos
mensuales más un importe anual de 7.600 pesos. La mejora para la banda 1 sería de 83.320 pesos, esto porcentualmente es el 780%, y si se fijan el tope de la banda 1 que les comentaba anteriormente, es de 60.000 pesos, 83.320 representa más de un sueldo al año. En la última columna pueden ver que esa mejora es porcentual para todas las bandas. 510% para la banda 2, 308% para la banda 3. El segundo ejemplo que les queríamos compartir es una conformación familiar con cónyuge y un hijo con discapacidad escolarizado. Actualmente está en un valor mensual de 1.480 pesos, más un anual de 900 pesos. Con la propuesta lo estaríamos llevando a 11.500 pesos mensuales, más un importe anual de 6.700 pesos. Esto representaría una mejora de 126.000 pesos. Porcentualmente es el 675%. Y de nuevo, si miramos la banda 1, los que se acercarían más al tope de la banda 1, que son 60.000 pesos, para esos casos representaría 2 sueldos más adicionales al año. En la última columna, de nuevo, pueden ver cómo impacta el resto de las bandas, 431% a la banda 2 y 3 y 360 a la 4, porque la banda 4, que es todos los que están por encima del tope de ingresos, cobraría los montos actualizados de hijo por discapacidad. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, gracias, subsecretario. Abrimos entonces en esta reunión informativa al debate. ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, tiene la palabra el diputado Santiago Roberto. Gracias al subsecretario. No, básicamente son temas que venimos planteando nosotros en la discusión. Cuando hablan de mejoras y ponen en los cuadros los índices que se mejoran, en ningún caso son suficientes para contemplar lo que ha significado la inflación en estos 13 años o 14 años que no han sido actualizados estos montos. Entonces me parece importante hacer un esfuerzo más, pero más puntualmente nosotros en la Comisión de Trabajo había 3 proyectos en discusión, uno del diputado Abrevaya, que establecía la actualización en base, una combinación en base al índice de precios, un 70% en base al índice de precios y un 30% en base a la actualidad salarial con las paritarias, un proyecto propio de la diputada Muñoz y mío, que tenía que ver con una actualización a través de la unidad fija, que tiene que ver con un valor vinculado con el aumento de la nafta super, y además, como se expresó en uno de los mails que hemos leído, un proyecto de la diputada Martín Amanda, que tenía que ver con una actualización del índice de precios y una actualización anual. Nos parece importante poder en este tramo de discusión que nos queda hasta que se sancione la ley, poder actualizar actualizaciones que más tengan que ver con lo que viven los trabajadores, en todo sentido, pero principalmente los trabajadores del sector público de la ciudad. Y además queremos hacer mención del caso de los trabajadores docentes, que con este régimen que tal está estipulado para el complemento general de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, en muchos casos se crea una injusticia que los trabajadores que están volcados 100% al trabajo docente, que tiene que ver con los trabajadores de la jornada completa, con los trabajadores que hacen doble turno, en algunos casos quedarían fuera de esta posibilidad de cobrar estos 3 rangos prefijados, y en el mejor de los casos estaría en el rango tercero, o sea, actualmente cobrarían una actualización cercana a los 900 pesos, cuando la lógica es que el trabajador que tiene un solo turno o hace pocas horas cátedra no es el trabajador que vive el salario docente. Entonces,
lo progresivo que se anuncia en esta ley, en este caso puntual de régimen docente, es contrario a lo que se pretende del espíritu de esta ley. Por eso la importancia que nosotros trabajemos en ese sentido, o bien a través de un régimen específico y especial para los docentes, o bien a contemplar que rubros del salario, tales como el fondo, o la remuneración por materiales de trabajo o el rubro de conectividad no esté estipulado dentro del rango salarial que se van a estipular para tomar el sueldo, para ver cuáles de las tres ramas van a estar comprendidos. Y además, el residual 4, que son los trabajadores que actualmente están percibiendo una asignación que quedarían con los derechos adquiridos hasta ahora, entendemos como necesario establecer algún régimen de actualización porque no pueden seguir cobrando los 270 pesos que están trabajando, porque no estipulan esta ley cómo van a ser actualizados a partir de ahora. Nos parece que son temas lógicos, que lo podemos seguir trabajando. De nuestro lado tenemos la mejor predisposición, los colectivos docentes nos están transmitiendo esa inquietud y nos parece importante que los volquemos. Respecto puntual a la normativa de la ley específicamente, entendemos de que, el tema de la asignación por violencia de género, que habla de denuncia policial, entendemos que también la denuncia en los centros integrales de la mujer deben ser suficientes. Sería una cuestión lógica que se incorpore. Bueno, el tema del cómputo en el cálculo de ingresos, que entendemos que hay salarios que no tienen que ver con el régimen especial, con lo remunerativo, sino con suplir, compensar actividades que hacen en la función, entonces eso debe ser quitado. Nos preocupa el tema del salario por discapacidad. Entendemos que si uno compara con el régimen actual hay una regresión porque establecía en algunos casos se triplicaba o se cuadriplicaba. Nos parece importante también estudiar en ese sentido. Y bueno, y seguir trabajando para ver cómo en conjunto podemos mejorar esta ley que se está discutiendo. Gracias, diputado. Tengo 3 pedidos de palabra. Primero, el diputado Pablo Almeida. ¿Sonido? Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que se escucha bien. En primer lugar, bueno, como dice la carta de nuestras compañeras y compañeros de ADEMIS, junto con Amanda Martín y con mi compañera Mercedes de Mendieta, somos autores de un proyecto que en esta oportunidad y oportunamente cuando se trate el tema en el recinto vamos a insistir con la conveniencia de su aprobación, porque evidentemente hay varias cuestiones de los otros proyectos, tanto el que ha presentado hoy el Ejecutivo como el que mencionaba el diputado Roberto, que no contemplan el problema en su total dimensión. Digo, yo he escuchado, quería felicitar al representante del Poder Ejecutivo por la soltura con la que él habla sobre estos temas. Digo, parece de una capacidad de cinismo importante que nos venga a hablar de la segmentación cuando estamos hablando de trabajadores asalariados que no llegan a cobrar en mano los valores que necesita una familia para subsistir en nuestra ciudad, que medidos por la Junta Interna de ATE del INDEC alcanzaban a casi 110.000 pesos en el último mes, que medidos por algunos estudios privados de nuestra ciudad se elevan por encima de los 130.000, 140.000 pesos, e incluso en algunos casos 150.000, y nos habla de una segmentación donde hay sectores al que evidentemente la administración de Horacio Rodríguez Larreta considera millonarios o de un poder adquisitivo elevado por cobrar entre 65.000 y 85.700, creo que es el corte,
o entre 85.700 y 114.000. Bueno, les queremos decir a los funcionarios que evidentemente están viendo una película cambiada. Digo, hoy con esos montos, a un trabajador, a una trabajadora docente estatal de la salud de nuestra ciudad, no le alcanza para subsistir durante el mes. Entonces, que se nos hable de que existe una segmentación en función de los ingresos, nos parece, en primer término, uno de los errores fundamentales que tiene este proyecto. Pero tiene otro error fundamental, otros dos errores fundamentales, y por eso nosotros proponemos que no se apruebe este proyecto y que se apruebe el que hemos presentado desde el Frente de Izquierda, que tiene que ver, en primer lugar, con los montos. La carta de las compañeras y los compañeros de ADEME señalaba el largo periodo durante el cual han sido congelados las asignaciones familiares en nuestra ciudad. Y señalaba una cuestión: la inflación en ese largo periodo de casi 10 años ascendió por lo menos, en una estimación timorata, al 1000%. Eso implica multiplicar por 10. Ninguna de las cuentas que nos ha presentado el Poder Ejecutivo multiplican por 10 los montos y nos quieren vender como que existe, como fue que dijo el funcionario, un beneficio, cuando lo único que están haciendo, un beneficio, una mejora, es un tímido parche a un derecho que viene siendo vulnerado en forma brutal, y un tímido aumento nominal que está muy por debajo de la inflación de ese periodo. Entonces, los invitamos, tanto a los funcionarios del Poder Ejecutivo como a los diputados y diputadas que han presentado este proyecto en nuestra Cámara de la Legislatura, como a los autores de los otros proyectos, que ningún proyecto puede hablar de mejora de las asignaciones familiares si no parte por superar los pisos de inflación. Ningún proyecto puede plantearse que existe una mejora en la situación el salario de los compañeros y compañeras que cobran las asignaciones familiares si existe una segmentación por la cual trabajadores y trabajadoras que están bajo convenio quedan por fuera o tienen aumentos nominales mucho menores que los demás bajos ingresos. Y en tercer término tenemos que hablar de la indexación. Digo, no se nos escapa, con el gremio siempre elaborado este proyecto, con el gremio que firma todas las paritarias a la baja, y obviamente quieren atar los aumentos que para estos montos y los aumentos para la segmentación a las paritarias a la baja que negocien con ese gremio. Bueno, eso es inadmisible. Desde el punto de vista de las y los trabajadores de la ciudad, obviamente que tiene que primar un criterio de indexación automática de acuerdo a los índices de inflación y no a los índices que el propio Poder Ejecutivo con los gremios colaboracionistas vienen firmando regularmente. Queríamos señalar esos tres hechos, seguimos defendiendo nuestro proyecto, les decimos con total honestidad que nos parece brutal que en un momento en que hasta el gobierno nacional, después del resultado de las elecciones, tuvo que reconocer en boca de la vicepresidenta y de algunos de esos audios filtrados por ahí, que hay un ajuste en curso sobre el pueblo trabajador, nos parece una burla que se nos presente este proyecto o los otros proyectos que están en danza con mejoras que están muy por debajo de la inflación real en los periodos, en el largo periodo de congelamiento que mantienen las asignaciones familiares. Nos parece una burla que se nos lo quiera presentar como una mejora. Mejora sería si pudiéramos establecer como mínimo los aumentos de acuerdo a la inflación acumulada en todo ese largo periodo y la indexación automática de acuerdo a la inflación real medida por las distintas instancias que el Poder Ejecutivo a nivel nacional y a nivel de la ciudad tienen para medir la inflación. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lucía Cámpora. Sonido a la diputada, por favor. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, simplemente agradecer la exposición. Primero, algunas observaciones y algunas preguntas. Voy a tratar de individualizar cuáles son preguntas claramente, así se puede obtener alguna respuesta.
Primero, respecto al ítem de la asignación por violencia de género, bueno, a mí me parece, quiero rescatar, que me parece positivo que se esté incorporando, me parece que hay que decirlo. Coincido con algo que señalaba el diputado Roberto, que tiene que ver con los requisitos. Según este proyecto se exige denuncia policial y judicial, y lo cierto es que hay un consenso en torno a que esto no debería ser un requisito para acceder a este tipo de asignaciones o, bueno, derechos concretamente, y sin ir más lejos, el propio gobierno de la ciudad para para conceder la licencia por motivos de violencia de género a las trabajadoras estatales no exige denuncia judicial o policial, con lo cual me parece que tendría que hacer una modificación que debería poder tomarse, no exigir este requisito, porque ya el propio gobierno de la ciudad lo estableció de esta manera para lo que tiene que ver con las licencias por violencias de género, en las que es suficiente haber hecho una consulta a algún centro integral de la mujer. Entendemos que el hacer o no hacer denuncia tiene que estar dentro de el margen de decisión de la víctima de violencia, y no tiene que ser un requisito, porque bueno, entran a jugar otras cosas que me parece que se definen por otros canales. Sí, la consulta al Centro Integral de la Mujer, sí, digamos, garantizar que haya alguna consulta, algún organismo especializado, básicamente para poder asegurarse que esta situación se puede estar canalizando con herramientas en otro lugar. Así que eso como propuesta de modificación que me parecería importante que se pueda incorporar. Luego, respecto a las asignaciones y los montos, primero una observación. Es imposible no estar de acuerdo con que hacía falta aumentar las asignaciones, pero la verdad es que a mí por lo menos no me da ni para celebrarlo, porque ver plasmado en una filmina de PowerPoint que el monto actual es de 270 pesos, no sé, a mí me da pudor realmente que estemos hablando que hoy esa es una asignación vigente en la ciudad de Buenos Aires. Me parece realmente vergonzoso, así que esto más que celebrarlo me parece que es urgente y que sin duda así todo se queda corto. La verdad es que los incrementos de las asignaciones sí es cierto que para la primera banda son significativas, pero para la tercera banda no llegan ni siquiera a ganarle la inflación acumulada desde la última actualización. Entonces la verdad es que ahí hay un poco de ruido, sin perjuicio de ello. Por supuesto que cualquier aumento es bienvenido, y sí creo, como decía el diputado Roberto, y acá mi pregunta concreta, que hay que abordar específicamente la situación de los trabajadores y trabajadoras de la educación en la ciudad. Entonces mi pregunta es al funcionario Fernández, creo que era el apellido, sí, Fernández, el dato de respecto al total de beneficiarios de trabajadores y trabajadoras alcanzados por este proyecto de ley, ¿cuál es el porcentaje que son trabajadores y trabajadoras de la educación? Porque según distintos cálculos, cuál sea la base que se utilice, creo que el porcentaje arroja entre 40 y 50%, y la verdad es que no tener en cuenta un gremio que representa el 50% de los trabajadores y trabajadoras alcanzadas por este proyecto que estamos discutiendo, me parece que deja bastante claro que no fue tan consulto como se plantea en los propios fundamentos del proyecto. Entonces me parece que sería importante tener en cuenta la interlocución con los gremios que representan este enorme porcentaje de los trabajadores alcanzados por esta ley, y concretamente por los motivos que exponía el diputado Roberto. Efectivamente, para aquellos trabajadores y trabajadoras de la educación, las escalas terminan siendo desfavorables en lo que hace a la asignación al cobro de la asignación. Así que bueno, eso era un poco la pregunta concreta respecto a qué porcentaje de los trabajadores alcanzados por esta ley son trabajadores de la educación, para dimensionar, a ver si estamos de acuerdo en que son una porción muy significativa de los trabajadores y trabajadoras afectadas. Muchas gracias. Diputada, si quiere contestar al subsecretario o quiere que hable la otra diputada. Sí. Contesto. Bueno, perfecto. Adelante, subsecretario. Contesto la consulta de la cantidad de docentes. En realidad, lo más representativo en este caso no es ver el porcentaje sobre los beneficiarios actuales, sino el universo que estaríamos abarcando sobre la totalidad de docentes según las bandas de ingreso y el tope máximo. El porcentaje de docentes incluido es del 77%.
sobre la totalidad de los docentes. Sobre 55.000, el 77% estaría incluido en la propuesta. Tiene la palabra la diputada Mendieta. Después le volvemos a dar la palabra a la diputada Cámpora por si también quiere hacer alguna consulta, si no le parece mal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes y a todas las presentes. Bueno, profundizar en algunos puntos que ya planteó mi compañero Pablo Almeida, bueno, en relación a la discusión que queremos hacer sobre un tema que para nosotros y nosotras es fuertemente pertinente, que es la necesidad de actualizar los montos de las asignaciones familiares, que como bien se viene señalando, realmente si vemos los montos actuales, lo venimos discutiendo desde ADEMIS y con las compañeras y compañeros en las escuelas, realmente estamos hablando que hoy las asignaciones universales, las asignaciones familiares en la ciudad son de vergüenza. No alcanza ni siquiera para comprar 3 sachets de leche para nuestros hijos y de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto es lo primero, es decir, hay una necesidad imperiosa de discutir la necesidad del aumento de las asignaciones familiares y en este sentido queremos señalar que esta necesidad va acompañada de una necesidad de discutir integralmente el problema salarial de los trabajadores y las trabajadoras estatales de la ciudad de Buenos Aires, que año a año venimos perdiendo frente a la inflación, que venimos además sufriendo ataques constantes y un crecimiento de la precarización laboral que podemos ver en todos los gremios. Y en ese sentido también queremos señalar que además las asignaciones familiares afectan particularmente a las mujeres trabajadoras, y en especial cuando hablamos de las trabajadoras estatales que se tienen en cuenta en esta discusión, hablamos de que la mayoría de las afectadas son mujeres, muchas de ellas jefas de los hogares más pobres de nuestra ciudad. Entonces, esto es un elemento que para nosotras es fundamental discutir en este punto, y por eso queremos llamar la atención sobre lo que ya manifestó la carta de nuestro sindicato ADEMIS, del cual soy parte, que acá cuando se habló de integrar a los sindicatos, al único sindicato que se integró fue a la burocracia, el gremio de SUTECBA, que ya que se nombró a las enfermeras, vale destacar que se ha puesto al pase a la carrera profesional de las enfermeras, además de que, como señaló mi compañero Pablo Almeida, son los que año a año firman las paritarias a la baja, sin tener en cuenta la tremenda situación que vive la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad. Entonces, queremos llamar la atención, ya que esto es una reunión informativa a los funcionarios, que es fundamental integrar en particular a los gremios docentes que vienen pidiendo ser incorporados en esta discusión, y en particular a nuestro gremio ADEMIS, que además, queremos decir, está sufriendo un nuevo ataque por parte de la ministra Soledad Acuña, que ayer a través de sus redes sociales aprovechó el Día del Estudiante para iniciar sumarios sobre compañeros de nuestro sindicato, en particular sobre nuestro secretario adjunto Jorge Adaro, y queremos decir que rechazamos, por supuesto, esta persecución que sufren los gremios combativos en la ciudad de Buenos Aires, y lo queremos transmitir también a través de este medio. Pero en relación a la situación actual, dijimos, por ejemplo, 100 pesos es lo que es el salario por cónyuge actualmente, 270 es lo que cobra por hije menor a 18 años o a 21 años. Es decir, esto no alcanza para nada, ni siquiera para el transporte cotidiano o para poder aplicarlo en la logística familiar y en la planificación familiar de nuestras compañeras que vienen sufriendo la miseria salarial. Entonces, nosotros realmente tenemos otros datos a los que ha esbozado recién el funcionario. Es más, desde nuestro sindicato ADEMIS venimos haciendo un relevamiento en el cual se viene denotando una profundización de la cantidad de compañeras que vienen quedando afuera de cobrar sus asignaciones familiares porque tienen que trabajar 2 o 3 turnos y con algún poco de antigüedad ya enseguida empiezan a quedar afuera del cobro de las asignaciones familiares. ¿Por qué? Porque el problema del tope salarial es fundamental. Entonces, el problema central que tiene el proyecto del Ejecutivo actualmente es que establece nuevamente un tope salarial que, además, bien se dijo en el informe, implicará una reducción de los beneficiarios y las beneficiarias del universo que actualmente lo cobra, es decir, los que queden afuera, que son, por lo que bien se señaló, una parte importante de los que el total del universo de los que cobran las asignaciones familiares actualmente, van a seguir cobrando la misma miseria que vienen cobrando hace más de 10 años atrás. Y
cada vez van a ser menos los que van a sufrir la actualización de los montos. Y en el marco de la discusión actual que venimos teniendo de que la inflación viene creciendo mes a mes, es verdaderamente un problema el tope que se está estableciendo, que está, ustedes lo habrán visto, ATINDEX sacó hace días atrás 108.000 pesos, es lo que necesita una familia, un óptimo deseable para poder garantizar una vida más o menos digna en nuestra ciudad. Es decir, la mayoría de quienes van a recibir las asignaciones familiares son quienes tienen salarios de miseria, y va a seguir profundizando el problema salarial y de la miseria que sufrimos en la ciudad, pero en todo el país. Entonces, lo que queremos manifestar en este punto es hora de que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad escuche lo que pasó en las últimas elecciones, porque en las PASO, las y los trabajadores, las mujeres, en particular las mujeres trabajadoras, manifestamos nuestro repudio total al ajuste que estamos sufriendo y que se viene profundizando de la mano de la burocracia sindical. Que ayer, por ejemplo, salieron a festejar que en febrero el salario mínimo vital y móvil va a llegar a 33.000 pesos. O sea, esto es una vergüenza. Esto es lo que tendríamos que estar discutiendo cuando queremos decir que si queremos generar un impacto positivo sobre las asignaciones familiares, tenemos que utilizar los números reales de la inflación, de la pobreza que sufre hoy la mayoría del pueblo trabajador en nuestro país. Entonces, para cerrar, rechazamos los topes para que sea el criterio central del Ejecutivo nuevamente para poder cobrar una asignación. No puede ser que haya un tope de 114.000 pesos cuando sabemos muy bien que la inflación crece día a día. También rechazamos otras restricciones que sigue manteniendo el proyecto del Ejecutivo. Por ejemplo, que quienes trabajan menos de 18 horas van a cobrar el 50% de las asignaciones familiares. Esto es un problema, no sabemos por qué esas compañeras o compañeros trabajan 18 horas, quizás muchas de ellas son quienes hacen cargo de la mayoría de las tareas domésticas del trabajo no remunerado. Acompañamos lo que se viene señalando en relación a que la asignación por violencia de género no puede implicar la necesidad de una denuncia en una comisaría, debido a que esto puede significar una revictimización de las compañeras que ya sufren violencia de género y seguimos reclamando además el traslado por violencia de género. Entonces, para nosotros y nosotras, desde el Frente de Izquierda Unidad, volvemos a poner en este punto, tenemos nuestro proyecto, el 1837, que queremos que se considere porque tiene 3 puntos centrales, que son los siguientes. Primero, la actualización del monto base según la inflación acumulada de estos años. En segundo lugar, que no haya topes de ingresos para poder recibir asignaciones familiares, porque además los topes que se están poniendo no significa para nada que estemos hablando de que una trabajadora no pueda recibir por cobrar más de 114.000 pesos una asignación familiar, es un desastre. Tenemos compañeras que tienen que trabajar 3 turnos porque no les alcanza para mantener a sus familias. Entonces, esta es la realidad que se tiene que tener en cuenta. Y por último, la actualización trimestral según la inflación. Porque estamos hablando de que la inflación interanual de agosto del año pasado a esta fue más del 51%. Entonces, la indexación trimestral es la única manera de garantizar que realmente las asignaciones familiares no pierdan detrás de la inflación. Estos son los puntos que queremos que se pongan en discusión y que verdaderamente haya una incorporación de los sindicatos, docentes en particular, de nuestro sindicato ADEMIS, en esta discusión, porque es la voz de las y los trabajadores la que tiene que ser escuchada. Muchas gracias. La diputada, tiene la palabra la diputada Lucía Cámpora. Muchas gracias, presidente. Primero una cosa, no sé por qué estamos muteados los diputados, en general en las comisiones no estamos muteados, sino que nos podemos desmutear, eso para pedir si lo podemos modificar. Yo para repreguntar, porque en realidad mi pregunta al señor Fernández, perdón, dije señor porque no retuve el cargo. Mi pregunta no era del total de trabajadores docentes, cuál es el universo alcanzado, que es lo que entiendo que me respondió, sino del total de trabajadores alcanzados por la asignación, ¿qué porcentaje son trabajadores de la educación? Yo no le voy a contestar, soy diputada,
que estoy presidiendo la reunión. En presupuesto todos los diputados estamos muteados por una cuestión de orden, no por una cuestión después cada uno habla la cantidad de veces que necesite, sino para no interrumpirnos. Era solo para aclarar eso y le doy la palabra al subsecretario Fernández. ¿Qué tal? El número no lo tengo a mano en este momento. Si quieren lo preparamos y se lo hacemos llegar. Gracias. De nuevo tiene la palabra la diputada Cámpora. Sonido a la diputada Cámpora, por favor. Gracias, presidente y subsecretario Fernández. Bueno, nosotros estimamos que es entre el 40 y el 50%, y la verdad es que representa un porcentaje bastante alto como para no haber sido tenidos en cuenta en esta discusión. Pero bueno, si ustedes pueden tener su propia cifra y podemos saberla, también ayudaría, porque por ahí no es el número que nosotros tenemos. Nada más. Bueno, respecto a los micrófonos, ya está, no pasa nada. Ninguna comisión de las que integro yo jamás estuve muteada. Trabajo tampoco. Bueno, gracias, diputada. Si no hay más pedido de palabra, entonces el día martes vamos a volver a hacer la reunión conjunta para debatir. Hay tiempo para trabajar hasta el día martes y después, más allá de que despacho, también hay tiempo de trabajarlo hasta la sesión que se trate el proyecto. La idea es que se pueda seguir discutiendo, que se pueda seguir debatiendo, que podamos seguir trabajando, que podamos arribar a alguna propuesta un poco más integradora, y agradecer fundamentalmente, como siempre, a Sistemas, Sonido, Audio, Operativa, gracias Fotografía, gracias Prensa, y nos vemos el próximo martes para seguir con este tema. Gracias. Recording stopped.